Bienvenidos a nuestro viaje a través de una de las historias más intrigantes del mundo empresarial. La vida de Hans Wilsdorf, un hombre que comenzó desde sus orígenes humildes, y fundó uno de los nombres más prestigiosos de la industria relojera, Rolex. Nacido el 22 de marzo de 1881, Hans Wilsdorf entró en el mundo en un momento en que Europa atravesaba un apasionante periodo de cambios y progreso. Sus padres, que eran de medios sencillos, pero con cierto nivel de posición social, compartían la sincera esperanza de que su hijo sobresaliera y hiciera algo por sí mismo. Los primeros años de Hans estuvieron marcados por una curiosidad implacable, y un gran interés por todo lo que le rodeaba. Fue esta misma curiosidad la que despertó su fascinación por los dispositivos de cronometraje, un interés que desarrolló bajo el cuidado amoroso y confiable de su niñera, una mujer de buen corazón llamada señora Rosquel. La señora Rosquel era una mujer muy interesante. Había sido profesora antes de que el destino la llevara a la casa Wilsdorf para cuidar del joven Hans. Le apasionaba la intrincada belleza de los relojes y, al ver un interés incipiente en su joven cargo, alimentó devotamente su curiosidad y alimentó su creciente amor por los relojes. El valor educativo del tiempo que pasó con la señora Rosquel estaba fuera de toda medida. De ella aprendió no solo sobre la importancia histórica y científica de los relojes, sino que también absorbió las virtudes de la perseverancia, la paciencia y la previsión, cualidades que le resultarían muy útiles en sus futuras empresas empresariales. A medida que Hans maduró, comenzó a hacer observaciones sobre los relojes disponibles en ese momento. A menudo señalaba que los relojes de aquella época no eran muy precisos y, a menudo, poco fiables. Esto lo llevó a alimentar su curiosidad impulsiva con la determinación de mejorar el estado de la relojería. Siguiendo los preceptos inculcados por la señora Rosquel, Hans emprendió un proceso continuo de superación personal, perfeccionando sus conocimientos sobre el funcionamiento de los relojes, y vigilando atentamente los avances en los ámbitos científico y tecnológico que potencialmente podrían aplicarse al mundo de la relojería. Los intrincados misterios de la relojería continuaron consumiéndolo. Reconoció el potencial de producir relojes no solo por su cronometraje funcional, sino también por la estética, la artesanía y el lujo que representaban. Esto amplió la esfera de sus ambiciones. En 1903, el joven Hans se mudó a Londres. Esta bulliciosa e innovadora ciudad de innumerables oportunidades se convertiría en el trampolín de sus sueños. Nunca disuadido por sus modestos comienzos, y siempre manteniendo la influencia de la señora Rosquel cerca de su corazón, se aventuró con indomable determinación. Se incorporó a una firma establecida de relojeros, donde trabajó con fervor y celo. Su creencia de que un reloj de pulsera podía ser un lujo deseable, fiable y relativamente asequible triunfó incluso sobre la sabiduría convencional de los relojes de bolsillo. En el crisol de ideas que era Londres a principios del siglo XX, Wilsdorf conoció a Alfred Davis, y la asociación que establecieron iba a ser un evento clave en la evolución de la historia relojera. Combinaron sus talentos, mejorando la confiabilidad y la calidad de los relojes y haciéndolos más agradables estéticamente. Juntos, Wilsdorf y Davis crearon una empresa que cambiaría el mundo de la relojería, si no del todo, pero sí lo suficiente como para sembrar las semillas de una revolución. En 1905, registraron oficialmente la marca Rolex, un nombre intencionalmente memorable y fácilmente pronunciable. Los años anteriores a la guerra del siglo XX marcaron un periodo de avance significativo para la nueva empresa. La creencia de Wilsdorf en el ingenio de la juventud, y su adhesión a estándares de alta calidad ayudaron a Rolex a ascender rápidamente en medio del reconocimiento internacional. A la industria de los relojes no le faltaban competidores, ni al mundo le faltaban nociones preconcebidas sobre los relojes de pulsera. Se las consideraba principalmente joyerías de mujeres, y solo se veían con ellas oficiales militares o dandies. Pero la creencia de Wilsdorf de que el reloj de pulsera podía tener un atractivo universal fue tomando semilla gradualmente. La Primera Guerra Mundial tuvo impactos duraderos en el mundo y Rolex no fue la excepción. Superando los límites de la investigación y la innovación, Wilsdorf adaptó sus relojes de pulsera para adaptarse a las demandas de la guerra moderna, y Rolex se ganó la reputación de producir relojes resistentes y confiables. En la posguerra, el sueño de Wilsdorf tomó forma tangible. El reloj de pulsera surgió como un símbolo de modernidad y progreso, y la marca Rolex se volvió cada vez más reconocible y venerada, un testimonio de la tenaz creencia y los incesantes esfuerzos de su fundador. A pesar de los numerosos desafíos que tuvo que afrontar, la pasión de Hans Wilsdorf por el arte de cronometrar nunca decayó. Vio los relojes como algo más que herramientas para medir el tiempo, los apreciaba por su complejidad, su historia y su capacidad para trascender la mera funcionalidad para convertirse en un aspecto integral de la personalidad de una persona. A medida que la empresa seguía creciendo e innovando, el compromiso de Wilsdorf con la calidad era inquebrantable. En 1926, Rolex hizo historia al inventar el primer reloj de pulsera resistente al agua y al polvo, el Rolex Oyster. Este fue un gran salto adelante tanto para la marca como para la industria. La era de exploraciones y aventuras extremas de las décadas siguientes hizo que Rolex se convirtiera en el equipo esencial tanto para entusiastas como para profesionales.
Eran tiempos emocionantes para la industria relojera y Rolex era, en la mayoría de los casos, el protagonista principal de estas narrativas. Rolex, bajo el astuto liderazgo de Wilsdorf, rompió tradición tras tradición. Crearon relojes hechos de materiales exóticos, diseñados para soportar cualquier condición que la naturaleza pudiera arrojarles. Los modelos Rolex se convirtieron en el criterio con el que se midieron otros relojes. Independientemente de los éxitos que rodearon a Rolex, Wilsdorf nunca se durmió en los laureles. Continuó traspasando límites, dictando el espíritu de la empresa con su previsión, determinación y una creencia inquebrantable en el producto que estaba desarrollando. A pesar de sus numerosos triunfos, Wilsdorf no fue ajeno a los reveses. La Gran Depresión de la década de 1930 desafió incluso a las empresas más arraigadas. Sin embargo, con una toma de decisiones audaz y una creencia inquebrantable en la resiliencia de Rolex, la empresa capeó la tormenta. A medida que el mundo salió de los efectos devastadores de la guerra, y los tiempos se volvieron más estables económicamente, aumentó el deseo de artículos de lujo y de alta calidad. Wilsdorf, siempre dispuesto a responder a las demandas del mercado, hizo de Rolex un emblema de éxito, potencia y productividad. En 1945, la tragedia golpeó la vida personal de Wilsdorf con el prematuro fallecimiento de su igualmente prominente socio, Alfred Davis. Esta pérdida sacudió la base de Rolex. Sin embargo, con la resistencia típica, Wilsdorf, de 64 años, tomó él mismo las riendas de la empresa, encaminándola hacia adelante y hacia arriba. El espíritu implacable de Wilsdorf, incluso frente a pérdidas personales, lo impulsó a seguir innovando. La década de 1940 vio la llegada del Datejust, el primer reloj de pulsera automático del mundo con función de fecha que cambia automáticamente. Este reloj subrayó el compromiso de Rolex de combinar tecnología con diseño. Cuando Wilsdorf llegó al ocaso de su vida, no se contentó con descansar en su éxito. Siempre mirando hacia adelante con visión, sabía que el futuro de Rolex no se trataba solo de lujo y resiliencia, se trataba de precisión, innovación y una marca que pudiera redefinir muchas más normas de la industria. Rolex entró en la era de la excelencia mecánica con el nacimiento del Oyster Perpetual Submariner en 1953. Este reloj simbolizaba el vínculo de la marca con el mundo de la exploración submarina, y su dedicación a crear relojes de confiabilidad y rendimiento inigualables. Hans Wilsdorf no era un hombre corriente, y el mundo que miraba y el reloj que quería no lo era. Con su firme creencia en la calidad inquebrantable incluso hasta sus últimos días, llevó a Rolex al cenit del mundo de la relojería. El maestro de escuela convertido en magnate de los relojes demostró que los sueños se hacen realidad si estás dispuesto a hacerlos realidad. Hans Wilsdorf, el visionario, el arriesgado, el innovador implacable y el amoroso hijo de la señora Roskell, viviría no solo a través de los relojes que creó sino también en los corazones y recuerdos de quienes continúan defendiendo su gran visión. Tan cautivador fue el viaje de Hans Wilsdorf desde los días de su inocente niñez bajo las alas cariñosas de la señora Roskell hasta convertirse en el relojero líder mundial que es difícil evocar un resumen más apropiado que decir que al alcanzar la construcción de una marca de relojes de alto estatus, revolucionó y, de hecho, personalizó el tiempo durante innumerables generaciones. El mundo que Hans Wilsdorf habitó y dejó no era simplemente el universo familiar medido en horas, sino un cosmos extraordinario que celebraba el intrincado arte de marcar el tiempo o, mejor aún, la ciencia de aplicar el tiempo en un mundo más pequeño, personalizado y apreciable fracción de ello. El Rolex que construyó Hans Wilsdorf no era una mera herramienta de medición, era una declaración personal de logros, una señal altamente simbólica del viaje de un individuo esculpida en la propia historia del tiempo.